Voy a tomar captura de pantalla. Para que quede evidencia de la clase. Ustedes son el grupo B. Clase 22 de octubre. Muy bien, voy a compartir ya la pantalla. Vamos a ver, pantalla completa. Ahí va. Entonces, chavos, vamos a ver en esta clase articulaciones de la columna y del tórax en general, ¿sí? Como ustedes saben, la columna o el tronco está formada por la cabeza, ¿sí? La cara. Bueno, por arriba del tronco tenemos la cabeza, la cara. Luego tenemos un tubo grandote que es la columna vertebral formada por todas las vértebras. A la columna vertebral en su nivel torácico vamos a tener las costillas para formar la caja torácica, ¿sí? Las costillas. Y abajo de las vértebras vamos a tener el sacro y el coxis. Entonces, en todo alrededor vamos a encontrar muchas articulaciones y muchos ligamentos importantes que vamos a ir conociéndolos en esta clase. Primero que nada, vamos a hablar de las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. Ustedes saben que los cuerpos vertebrales, vamos a hacer un cuerpo vertebral de la columna lumbar. Los cuerpos vertebrales tienen dos partes grandes, ¿sí? Esto es anterior, recuerden esto. Esto es posterior. Entonces el cuerpo vertebral siempre está por delante y la apófisis espinosa siempre está viendo hacia atrás. Entonces por acá estuviera el ombligo y por acá estuviera la cola. Entonces, si vemos la anatomía básica del cuerpo vertebral, de la vértebra, por delante tenemos el cuerpo vertebral que tiene forma pues, entre cuadrilátera o como de media luna, pero muy gruesa, ¿sí? Y luego, si lo vemos desde arriba, les recuerdo que esto es anterior, esto es posterior, vamos a tener algunas partes importantes de la vértebra, como son sus apófisis transversas, que no se ve por aquí, aquí la tenemos. La apófisis transversa, aquí, y las apófisis espinosas, y sus apófisis articulares superiores e inferiores. Y en medio vamos a tener el canal medular. Entonces, toda la parte de adelante le vamos a llamar cuerpo vertebral y esta parte de atrás le podemos llamar en su conjunto como el arco posterior de cada vértebra, que está compuesto por sus apófisis transversas y las apófisis espinosas. Recuerden que las apófisis transversas están unidas al cuerpo vertebral por el pedículo, tanto izquierdo como derecho, y de la apófisis transversa para llegar a la apófisis espinosa vamos a tener las láminas, aquí, las láminas que unen la apófisis espinosa con la apófisis transversa. ¿Sale, vale?
Y recuerden que vamos a tener en cada vértebra 4 apófisis articulares, 2 superiores, esta y esta, y 2 inferiores, esta y del otro lado, esta. ¿Estamos hasta aquí, chavos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, los cuerpos vertebrales entre sí, ya saben ustedes que están unidos, un cuerpo vertebral con otro. Voy a quitar estas costillas. Están unidos en un cuerpo vertebral superior e inferior por medio de un disco intervertebral. ¿Sale, vale? Este disco intervertebral, recuerden que es como un chicle bubaló. Todo el mundo conoce los chicles bubaló, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan los chicles bubaló? Por estar rellenos. ¿Están rellenos de qué? Pues quién sabe de qué, pero están rellenos. Bueno, buena respuesta. Tienen Porque tienen como relleno dentro, ¿no? tienen un relleno líquido, ¿no? Un relleno líquido. Háganse cuenta que el disco intervertebral es un chicle bubaló, donde en el centro tienen un relleno líquido y el chicle está a la periferia. ¿Sí? Entonces, no le vamos a llamar a este chicle bubaló su centro líquido. Vamos a llamarle a esta parte central núcleo pulposo, como pulpo, núcleo pulposo. ¿Sale? Este núcleo pulposo tiene capacidades hidrofílicas. Eso quiere decir que puede atraer y repeler el agua. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden, les había comentado que si ustedes quieren sentir altos, tienen que medirse en la mañana en cuanto se levanten. Así van a ser hasta un centímetro, centímetro y medio, 2, más altos de que si se miden al final del día. Porque el núcleo pulposo, como un chicle búbalo, se hidrata y en la noche, como no hay carga de peso, absorbe mucha agua y eso hace que aumente un poquito más la altura del disco intervertebral. Y dirán ustedes, bueno, pero por un disquito no vamos a crecer. Pues no, pero si juntamos todos los discos intervertebrales que tenemos por acá, da un resultado de hasta 1 o hasta 2 centímetros más de más altura si se miden en la mañana que en la tarde-noche. ¿Sí? Que en el día ustedes hacen sus actividades, cargan garrafones, su mochila, qué sé yo, y eso hace que el núcleo pulposo durante el día pierda agua y por lo tanto disminuya su altura. Entonces, bueno, las articulaciones entre los cuerpos vertebrales entre sí se dan por el disco intervertebral. Recuerden que esta es una articulación llamada anfiartrosis. Por su movilidad es una anfiartrosis y por su contenido es una sínfisis, y que las sínfisis se van a encontrar en la línea media del cuerpo, ¿sí? En este caso, las articulaciones de los discos intervertebrales entre sí, entre los cuerpos vertebrales, son una sínfisis y su movilidad es como una anfiartrosis, una movilidad limitada. ¿Sale, vale? Entonces, aquí les dicen, las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí son anfiartrosis, eso quiere decir que son medianamente móviles, tienen su disco intervertebral, que ya lo vimos, que tiene una parte periférica fibrosa y una parte central llamada núcleo pulposo. Los discos vertebrales van disminuyendo en tamaño hasta la quinta vértebra torácica, entonces, entre más alto en la columna estén, más grande es el disco intervertebral, y se van haciendo más pequeños hasta llegar a la quinta vértebra torácica, y ya de ahí vuelven a ir aumentando de tamaño hasta llegar hasta la quinta vértebra lumbar. ¿Sale, vale? Entonces aquí estamos viendo un cuerpo vertebral partido por la mitad, aquí estamos viendo el cuerpo vertebral, y aquí también el disco intervertebral partido por la mitad, donde vemos su periferia fibrosa, y en color más amarillito su núcleo pulposo. ¿Estamos, chavos? Sí. Sí.
Ahora, Sí, profe. los discos intervertebrales no bastan para tener estable a la columna vertebral. Para que la columna vertebral conserve sus curvaturas y no se mueva una vértebra de otra, no se haga una más adelante que otra ni nada, sino que estén en filita, necesitamos de ligamentos, ¿sí? Uno de los ligamentos más importantes le vamos a llamar el ligamento longitudinal anterior. Lo vamos a abreviar como LLA, ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior, como su mismo nombre es muy claro, va por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, desde la apófisis basilar del hueso occipital hasta llegar a la segunda o tercera vértebra sacra. Ustedes dirán, ¿dónde está ese ligamento longitudinal anterior? Pues muy sencillo, chavos, ¿sí? Ay, bueno, aquí ya lo quité, pero vamos a ponerlo. Aquí tenemos el ligamento longitudinal, voy a quitar esto. Aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, es un ligamento grueso. Vean la columna vertebral, esto es anterior, acá está el ombligo, aquí es posterior, acá estuviera la cola. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal anterior, chavos, va desde la apófisis basilar del occipital, acá arriba, hasta el hueso sacro, ¿sí? Por acá va a llegar hasta el hueso sacro. Vamos viendo su origen, ¿me permite? Miren, llegan desde la apófisis basilar del occipital, voy a quitar este ligamento estiloideo, desde la apófisis basilar del hueso occipital, ¿sí? Por delante del agujero magno, desde aquí, baja por la parte anterior de todos los cuerpos vertebrales, va a bajar hasta el hueso sacro. Va a bajar hasta el hueso. Voy a quitar estos ligamentos de aquí, que se pueda ver mejor. Perdón, va a bajar hasta el hueso coxis, hasta la segunda vértebra coxigia. Vamos a quitar esto de una vez. Vean, hasta aquí llega el ligamento longitudinal anterior. Voy a quitar esto. Este es el ligamento inguinal, lo voy a quitar. Este ligamento longitudinal anterior llega, les decía, desde el agujero magno, desde la apófisis basilar del agujero magno, y va a llegar hasta la segunda o tercera vértebra coxigia, ¿sí? Entonces lo tenemos en toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior es un ligamento fuerte y grueso. Y luego vamos a tener los ligamentos intertransversarios. Su mismo nombre los dice. Entre, transversarios. Las apófisis transversas de las vértebras de los cuerpos vertebrales. Recordemos las apófisis transversas, donde las tenemos. Aquí tenemos una vértebra lumbar característica, donde tenemos por delante el cuerpo vertebral. Luego vamos a tener las apófisis transversas izquierda y derecha, y luego la apófisis espinosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos, fíjense bien, apófisis transversas, apófisis espinosas, apófisis articulares superiores e inferiores. Entonces los ligamentos intertransversarios van de un ligamento intertransversario inferior a uno superior y así sucesivamente. ¿Dónde tenemos los ligamentos intertransversarios? Bueno, vamos a esquematizarlos así. Aquí se pueden ver muy claramente. Estos ligamentos pequeños, ¿vean? Van de una apófisis transversa
a otra apófisis transversa, así por todo alrededor de la columna, por todo el largo de la columna, por así decirlo. Miren, por acá tenemos los demás ligamentos intertransversarios. Y estos ligamentos y ligamento longitudinal anterior, los ligamentos intertransversarios nos ayudan a mantener la estabilidad de la columna vertebral. ¿Sale, vale? Estos pasan por las apófisis transversas, entonces Ajá, van de una apófisis transversa a otra. los atraviesan o van pegados. No, van pegados como una cuerda, hazte cuenta. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, mira, aquí se va a ver un poquito mejor. Aquí tenemos los ligamentos intertransversarios. Profe, Miren, aquí tenemos un ligamento intertransversario y otro. ¿Sí? Nacen y se pegan aquí, miren. ¿Sí? Aquí este es uno, este es otro, y arriba va a haber otro y así. ¿Me doy a entender? ¿Como son diferentes? ¿Mandé? ¿Son diferentes Sí, son diferentes. ligamentos? Sí, son diferentes. Ok. ¿Sí? El ligamento longitudinal anterior solamente es uno, y aquí son un montonal. ¿Sale, vale? Luego, si tenemos un ligamento longitudinal anterior, vamos a tener también un ligamento longitudinal posterior. Como su nombre lo dice, va a estar en la parte posterior de las vértebras. Entonces, fíjense bien. Si aquí tenemos el anterior, el cuerpo vertebral, el posterior va a ser este, el que está detrás de los cuerpos vertebrales. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a analizar? La rayita en la certeza, ¿no? ¿Sí? Vamos a quitar esta vértebra. Pues más o menos. A ver si se alcanza a ver mejor. Miren, y voy a quitar este hueso también. Y todo lo de los ligamentos del codo, que luego los vamos a conocer. Ah, ya, ese va desde el hueso occipital, ¿no? Ajá, miren, aquí tenemos el anterior y aquí tenemos el Sí. posterior. ¿Sale, vale? ¿Y eso cómo le llamamos, profe? Ligamento longitudinal posterior. Longitudinal posterior, exactamente. Miren, aquí tenemos el cuerpo vertebral superior, el cuerpo vertebral inferior, aquí está el que quitamos, aquí va el ligamento longitudinal anterior, estos son los ligamentos intertransversarios y este es el ligamento longitudinal posterior. ¿Sale, vale? No sé si se ve mejor, mira. Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. profe, ¿Mm? el ligamento longitudinal anterior es más grande que el posterior. Es que se ve ahí en la imagen como si fuera más grande. Sí, son más grandes, mira. El anterior aquí se sobrepone sobre el posterior. ¿Se fijan? Ok. Este es el anterior y atrás está el posterior. Anterior y posterior. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su origen y dónde se inserta, profe? Uh-huh. También llega desde la parte posterior del hueco occipital y va a llegar hasta el coxis. Ese es un ligamentote enorme. Vamos a buscarlo, chavos. ¿Sí? Vean, a ver si se alcanza a notar. Está colorado en color azul.
el ligamento longitudinal posterior, ¿lo alcanzan a ver? Parece. Va por detrás de los cuerpos vertebrales y va a llegar hasta el hueso occipital. Vamos a quitar este. Manda este. Ah, no, nada. Es ligamento nucal ese que parecía cresta. Es otro que tenemos por ahí. Pero miren, aquí tenemos Sí. la membrana tectórea. Y aquí lo tenemos. Oh, ya. ¿Sí? Quité el atlas, lo quité para que se pudiera ver. Entonces aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior y acá el ligamento longitudinal posterior, que aquí se va a llamar membrana tectórea, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Esta se va a ir desde aquí hasta el hueso sacro. Aquí lo tenemos. El posterior se va a continuar con esto que le llamamos la membrana tectórea. ¿Sí? Entonces, como quien dice, los dos están pegados al arco de, no, más bien al cuerpo del, De las vértebras, uno por la ver- delante y otro por detrás. y el otro que está por detrás, siempre va pegado al orificio de la vértebra. ¿Sí? Va por Sí. dentro del orificio de la vértebra, exactamente. Eso mantiene todas las vértebras alineadas, tanto la anterior como el posterior. ¿Sale, vale? Porque termina en el coxis o sacro, dijo. ¿Sí? Hasta el coxis llega el ligamento longitudinal posterior. Tanto el anterior como el posterior llegan hasta el coxis. Ok. ¿Sale, vale? Entonces miren, aquí estamos viendo la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Estos son los pedículos, que aquí los cortaron todos los pedículos para que vean el ligamento longitudinal posterior. Este de aquí. ¿Sale, vale? Ahora nos faltan ver los ligamentos intertransversales, que ya los hemos visto, que son estos de aquí. Van de una apófisis transversa a otra apófisis transversa. Y hay otro ligamento que no se ve, que se llama ligamento amarillo. El ligamento amarillo, dependiendo de dónde lo lean, también lo pueden encontrar con el nombre de ligamento flavum. Flavum. Ligamento amarillo o ligamento flavum. Este ligamento va por dentro de las láminas del arco posterior de las vértebras. ¿Cómo está eso del ligamento amarillo o ligamento flavum? Es muy sencillo. Recordemos, vámonos más abajo para que es más esquemático. Vean, esas son las partes de la vértebra, les comentaba. El cuerpo vertebral, por detrás la apófisis espinosa, a los lados las apófisis transversas, aquí, y lo que une la apófisis espinosa con la apófisis transversa se llaman láminas. Entonces, el ligamento amarillo va por dentro de la lámina, por aquí. Entonces, podríamos esquematizarlo de esta forma. Aquí va el ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Aquí a este nivel iría el ligamento longitudinal posterior y a este nivel el ligamento amarillo. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo logramos descubrir por acá. Entonces, ligamento longitudinal anterior, ¿verdad? Ligamento longitudinal posterior
y el que va por dentro de las láminas es el ligamento amarillo. ¿Lo ven? En color azulito. ¿Sí o no? Tiene como esa forma como circular o algo así. ¿Sí? Es- Miren, aquí lo estamos viendo, ¿sale? El ligamento amarillo. Estos son varios, pues no es nada más uno solo, son varios que van por dentro de las láminas. ¿Lo ven ahí? Pues miren, aquí tenemos el anterior, el posterior y los ligamentos amarillos por dentro de las láminas. Y aquí tenemos los intertransversarios. ¿Estamos? De vuelta. Ligamento longitudinal anterior. Véanlo. Dejen de vuelta por acá porque aquí se ve mejor. Anterior, ahí lo tenemos. Por delante del cuerpo vertebral. El posterior por todo de atrás del cuerpo vertebral. Ambos anteriores y posteriores van desde el occipital hasta el sacro o el coxis. Atraviesan toda la columna vertebral. ¿Sí? Luego tenemos los ligamentos intertransversarios que van de una apófisis transversa a otra apófisis transversa, separados, y por dentro de las láminas del arco posterior de las vértebras tenemos los ligamentos amarillos. ¿Estamos? ¿Y ese de dónde va, profe? ¿De dónde a dónde? Entre una vértebra y otra, entre cada lámina. Ah, entre cada lámina. ¿Sí? Mira. Ok. Volvemos a recordar, fíjense bien, las partes de la vértebra. Aquí estamos viendo desde arriba, esto es anterior, vemos el cuerpo vertebral, esto es posterior, vemos las apófisis espinosas. Aquí, la apófisis espinosa, no en singular, no en plural. Entonces, vemos a los lados las apófisis transversas, y estos dos cuernitos que vemos aquí son las apófisis articulares superiores. Entonces, chéquense bien. El cuerpo vertebral, la parte anterior, y el arco posterior que está formado por todas estas apófisis que tenemos aquí. Lo que une el cuerpo vertebral con la apófisis transversa se llama pedículo. Lo que une la apófisis transversa con la apófisis espinosa se llama lámina. Entonces, el ligamento amarillo va por dentro de la lámina, aquí, por dentro de la lámina entre una vértebra superior y una vértebra inferior. El ligamento longitudinal posterior va en esta parte, en la parte posterior del cuerpo vertebral, desde el agujero occipital hasta el sacrocoxis, y lo mismo para el anterior, que ya lo conocemos. ¿Ya quedó más claro? Ahora Sí. vamos a pasar a algunas particularidades de la columna torácica en cuanto a sus ligamentos. Obviamente sí tiene su ligamento longitudinal anterior, el posterior, los intertransversarios y los ligamentos amarillos, todas las vértebras lo tienen. Pero las vértebras torácicas tienen otros especiales porque recuerden que ahí se unen las costillas para formar la jaula o la caja torácica. Entonces, recuerden que viene la costilla, que aquí está recortada, aquí recortamos la costilla, según Éter aquí la recortó, y vamos a ver cómo la costilla se inserta tanto en la apófisis transversa como en el cuerpo vertebral. Y para mantener estables esas articulaciones vamos a tener varios ligamentos, como este que dice aquí, ligamento costo transversario. El mismo nombre les dice que hace costo de costilla y transversario de la apófisis transversa. Entonces vamos a tener un ligamento costo transversario superior, luego otro lateral y otro chiquitito por aquí,
simplemente ligamento costotransversario a secas, ¿sale? Pero ustedes ya saben, se dice costotransversario, va de la costilla a la apófisis transversa. Recuerden que los piquitos de la apófisis transversa no están nomás de oquis, sirven para insertar muchos tendones y ligamentos. Entonces, fíjense bien, vamos a ver que todas las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, también la articulación sacrolumbar, o sea, del hueso sacro con la quinta vértebra lumbar, y la sacrocoxigia, que es del hueso sacro con el coxis, todas van a ser anfiartrosis. Anfiartrosis quiere decir que se mueve de manera limitada, se mueve un poquitito nada más. Y sin artrosis es que no se mueve nada, y de artrosis es que se mueve mucho. Entonces, las articulaciones de la columna son anfiartrosis. Entre los cuerpos vertebrales entre sí, por el disco intervertebral, son anfiartrosis. La articulación del sacro con la quinta vértebra lumbar es una anfiartrosis. La articulación del sacro con el coxis es una anfiartrosis. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con la costilla al unirse con la vértebra? Aquí recortamos un poquito el arco posterior de la costilla. Recordemos que las costillas tienen un arco anterior que se junta con el cartílago costal, un arco externo que es como el costado donde les hacen las cosquillas, y un arco posterior que es la que se junta con las vértebras. El arco posterior, ¿alguien está metiendo ruido? El arco posterior de la vértebra, va a tener tres partes: el tubérculo, el cuello y la cabeza. Ahorita ustedes están viendo la cabeza en color verde, el cuello en color morado y el tubérculo en color rojo, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Tiene forma de diadema, maestro. Ándale. La diadema por delante va a tener su cartílago costal aquí, se forma el arco anterior, este es el arco externo y este es el arco posterior. El arco posterior va a tener el tubérculo, el cuello y la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a quitar la escápula para que nos deje ver bien. Fíjense bien cómo el tubérculo de la costilla se une a la apófisis transversa y la cabeza de la costilla se va a pegar al cuerpo vertebral, a uno superior y a uno inferior. Aquí lo tenemos, miren. El tubérculo de la costilla con la apófisis transversa y la cabeza de la costilla con un cuerpo vertebral inferior y un cuerpo vertebral superior. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí. El tubérculo dijo que se unía con... ¿Qué? Disculpe, profe. Ahí les da, fíjense bien, aquí ya se los tengo resumido. Aquí tenemos el tubérculo de la costilla y Ajá. esta es la apófisis transversa, ¿sí? El tubérculo de la costilla con la apófisis transversa nos va a formar la articulación costo-transversaria. ¿Sale, vale? Y la cabeza de la costilla con el cuerpo vertebral nos va a formar la articulación costo-vertebral.
¿Estamos? Espere, profe. Espera un poquito. Claro que sí, yo espero, no se preocupe. Muy bien. Muy bien. Les vuelvo a repetir, chavos. ¿Sí? Sigan bien el mouse. ¿Sí? Aquí tenemos el tubérculo de la costilla, el cuello de la costilla y la cabeza de la costilla. ¿Sale? Entonces, el tubérculo de la costilla se une con la apófisis transversa de la costilla formando la articulación costo-transversaria. ¿Sale? El mismo nombre lo dice, costo, costilla, transversaria de apófisis transversa. Y la cabeza de la costilla se une al cuerpo de la vértebra, formando la articulación costo-vertebral. ¿Estamos? Sí. Ahora, les dice aquí, la cabeza de la costilla se va a articular con el cuerpo de la vértebra, formando una articulación artrodia. Recuerden la clasificación de las articulaciones. Artrodia o plana significa que solamente tiene movimiento de deslizamiento y la unión del tubérculo de la costilla al unirse con la apófisis transversa de la vértebra, acá, nos va a formar una articulación trocoides. La trocoides, también llamada de pivote, solamente permite un grado de libertad que es el movimiento de rotación, lo cual es muy lógico porque al respirar nuestras costillas rotan sobre su propio eje para poder expandir la caja torácica o poder también hacerla más pequeña para sacar el aire que tenemos adentro. ¿Sí? Y esa es la articulación costo-transversa. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Entonces, miren, esquematizando otra vez, por aquí iría el ligamento longitudinal anterior, por aquí iría el ligamento longitudinal posterior y por acá iría el ligamento amarillo. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Podría repetirlo, por favor? Ajá. Si esquematizamos todo lo que vemos aquí, voy a borrarlo todo otra vez para que vean esto. Entonces, ¿dónde estuviera el ligamento longitudinal anterior? Por delante del cuerpo vertebral. ¿Estamos? Sí. ¿Dónde estuviera el ligamento longitudinal posterior? Por detrás del cuerpo vertebral. ¿Dónde estuviera el ligamento amarillo? Por dentro de las láminas. ¿Sí? Recuerden que aquí estuviera el pedículo y aquí estuviera la lámina. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la costilla. ¿Sí? La costilla tiene tres partes en su arco posterior. El tubérculo, el cuello, vamos a ponerle Q,
y la cabeza. Acá. ¿Sale, vale? Entonces, el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra nos va a formar la articulación costo-transversaria, que es una articulación en pivote que solamente permite movimientos de rotación, ¿sí? Movimientos de rotación. Luego tenemos la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra, con el cuerpo, y nos va a formar la articulación costo-vertebral, que es una articulación artrodia o plana que solamente permite movimientos de deslizamiento a la izquierda, derecha, arriba o abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Dijo artrodia la de la que es costo transversal. La costotransversa es una articulación artrodia que solamente permite movimientos de deslizamiento. Ya. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos esquematizado ya la costilla, aquí cortada, pero aquí va. La costilla, con su tubérculo, al unirse a la apófisis transversa, nos da la articulación costo-transversa, ¿sí? Que permite movimientos Profe, se le está acabando un poco. de rotación. ¿Ya me escucho mejor? Ahorita ya. Ahora, la cabeza de la costilla se va a unir a un cuerpo vertebral superior e inferior para formar la articulación costo-vertebral. ¿Sí? Costo-vertebral, que es una articulación plana o artrodia que solamente permite movimientos de deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, resumiendo, las articulaciones de la columna entre sí, entre los cuerpos vertebrales, quedamos que es una anfiartrosis, ¿sí? Se mueve poquito del tipo de la sínfisis, que está en la línea media. Ahora, luego vamos a tener las articulaciones de las apófisis articulares, que aquí voy a hacer un paréntesis porque también tienen otro nombre, que lo pueden encontrar en algunos libros. Se llaman también siga con Z, siga, caray, que me equivoqué, es P, O, Fi, mejor se los anoto. También se llaman articulaciones siga oficiarias. Las articulaciones sigapoficiarias, que están bien facilitas. Ahí les va. Las articulaciones sigapoficiarias son estas de aquí, las que unen las apófisis articulares superiores con las inferiores. Volvemos aquí. Primera anatomía de vuelta. Entonces, ustedes ya conocen. Esta es una vértebra torácica. Cuerpo vertebral, parte anterior. Apófisis espinosa, parte posterior. ¿Sí? Cuerpo adelante, espinas atrás. Entonces, si la vemos desde arriba, vamos a ver las apófisis transversas a los lados, la apófisis espinosa por detrás, el cuerpo vertebral por delante. Y vemos 4 cuernitos que van 2 superiores y 2 inferiores, ¿sí? Los superiores les vamos a llamar apófisis articulares superiores y los inferiores les vamos a llamar
apófisis articulares inferiores. Entonces, esto nos va a dar que estos cuernitos superiores se van a articular con los cuernitos inferiores de la vértebra de arriba. De esta forma, vamos a ver que, aquí lo tenemos, las apófisis articulares superiores de T3 se van a articular con las apófisis articulares inferiores de T2 y las apófisis articulares inferiores de T3 se van a articular con las apófisis articulares superiores de T4. Estas articulaciones les vamos a llamar articulaciones sigapofisiarias. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Y como se darán cuenta, vamos a tener de cada lado esas articulaciones por toda la columna. ¿Me doy a entender, chavos, o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ya vimos la de los cuerpos entre sí. Ya vimos las apófisis articulares. Ahora nos faltan las apófisis unciformes. Dirán, ah, caray, ¿cuáles son las unciformes? Si el maestro no nos los ha enseñado. Muy sencillo. Las apófisis unciformes también se les conoce con el nombre de uncoartrosis. Unciformes o uncoartrosis. Estas son exclusivas de la columna cervical, de las vértebras cervicales. ¿Sí? Entonces, para verlas tenemos que irnos al cuello. Vámonos al cuello para que las puedan checar. Entonces, miren, vamos a quitarle al buen Juan su tráquea, su cartílago tiroides, sus ligamentos que tiene ahí, y vamos a quitar también el hueso yoides. Entonces ya le quitamos toda la garganta al buen Juan. Ligamentos bucales, cartílagos aritenoides y otras cositas que tenemos ahí. Entonces, ya dejamos el cuello libre. Entonces, ¿alcanzan a ver ustedes estos cuernitos que tenemos aquí? Este cuernito y este cuernito. Sí. Ok. Vamos a ver si el programa lo reconoce. Pero no, creo que no lo va a reconocer. Estos cuernitos, no los reconoce. Estos cuernitos les vamos a llamar apófisis unciformes. Y solamente los vamos a encontrar, miren, estos cuernitos aquí y de aquí, vamos a llamarles apófisis unciformes, que son las uncoartrosis. Y son exclusivas de las vértebras cervicales. Y estas son estas de aquí. Entonces, tanto las apófisis articulares o las articulaciones sigapofisiarias y las articulaciones unciformes o uncoartrosis, como les quieran llamar a cada una, ambas son articulaciones artrodias que solamente permiten movimientos de deslizamiento. ¿Sale y vale? Y luego nos falta la articulación atloidea odontoidea. ¿Atloidea a qué le suena? Atlas. Al Atlas, al equipo chafa que perdió con las Chivas. Y odontoidea, ¿a qué le suena? Odontos, dientes, ¿sí? Entonces, a la apófisis odontoide del axis.
¿Sale, vale? Entonces, ¿cómo se articula? Aquí vemos cortada la apófisis odontoide del axis, que hace contacto con el arco anterior del atlas. Esta articulación atloidea odontoidea, esta de aquí, es una articulación trocoide, porque solamente permite la rotación, ¿sí? Un grado de libertad es una articulación tipo de artrosis que solamente permite la rotación. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. Ahora nos falta la articulación de la columna con el hueso occipital. Y nos dice que es una articulación condilia. Vamos a verla. Ya estamos cerquita de todas formas. Ay, es que quité el atlas. No lo voy a poner. Entonces, miren. Voy a quitar el ligamento nucal. Aquí estamos viendo el atlas, el axis, con su apófisis odontoide, ¿se fijan? Ahí lo vemos. Entonces, la articulación voy a quitar esto de aquí. La articulación del atlas con los cóndilos del occipital nos va a dar la articulación atlanto o occipito atloidea. Este de aquí, ¿sí? De la columna con el occipital nos da la articulación occipito atloidea. ¿Que se une los cóndilos? ¿Sí? Donde los cóndilos del occipital, estos de aquí, Ajá. estos de aquí, se van a unir con esta parte del occipital, con estas partes de aquí. Recuerden que aquí se llama glenoides del occipital, glenoides de las masas laterales del atlas. Recuerden que el atlas tiene un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Las masas laterales tienen esta parte que se llama glenoides, que se van a articular con los cóndilos del occipital. Entonces, cóndilos del occipital con la glenoides del atlas nos forma la articulación occipito-atloidea, ¿sí? Y es una articulación condilia que va a permitir 2 grados de libertad, flexión, extensión y abducción y aducción. ¿Y ese tipo, cómo se le llama, profe? Condilia. ¿Al tipo de movimiento o...? Sí, recuerden que es una diartrosis que tiene mucha movilidad y dentro de la diartrosis tenemos las artrodias, las trocoides, las pivote trocoide, la gínglimo bisagra, las condiles, las sillas de montar y las enartrosis. Entonces, esta es una articulación condilia. Y aquí estamos viendo un poquito mejor, miren. Aquí tenemos el hueso occipital cortado. Aquí tenemos el atlas cortado por aquí. Su arco posterior. Y este es el axis con su apófisis odontoides que está recubierta aquí. A este se le llama ligamento cruciforme, chavos. Porque parece un crucifijo. Vamos a verlo, miren. Por aquí.
luego por acá, luego para acá. Parece un crucifijo, ¿verdad? ¿Se fijan? Dicen, sí, igualito a un crucifijo. Y luego aquí como que le salen dos alitas. ¿Se fijan? Pero bueno, este le vamos a llamar así ligamento cruciforme. Este ligamento cruciforme está compuesto por varios ligamentos a su vez. Está compuesto por varios ligamentos a su vez. Este que están viendo aquí se llama ligamento transverso del atlas, que ya lo conocían. Y luego tenemos este ligamento que se llama ligamento occipito transverso, occipito de occipital y transverso del ligamento transverso del atlas. ¿Sí? Y luego tenemos este ligamento que va del propio ligamento transverso al axis y ya nos forma el crucifijo. Y estos ligamentos que van de aquí a acá, que parecen como alitas de un ángel, se van a llamar ligamentos alares porque parecen alitas. Entonces, se supone que ya los tengo aquí nombrados. Ahí tenemos el ligamento transverso del atlas, el ligamento occipito transverso que les comentaba y el ligamento transverso axoideo, transverso de ligamento transverso y axoideo de axis, y nos forma el ligamento cruciforme. Y estos de aquí se les conoce como ligamentos alares porque parecen como alitas. ¿Sí? ¿Sale y vale, chavos? Sí. Y luego miren, aquí tenemos la articulación occipito-atloidea, donde tenemos la glenoides de las masas laterales del atlas con los cóndilos del occipital, nos forma la articulación occipito-atloidea. ¿Sí? Y luego tenemos aquí la apófisis articular inferior del atlas, apófisis articular superior del axis, y nos forma aquí la articulación sigapofisiaria entre C1 y C2. Sencillito, ¿verdad? Sí. Sencillo. Ahora, ¿cómo se mantiene pegada nuestra cabeza a la vértebra? ¿Por qué cuando nos dan un balonazo nuestra cabeza nos sale volando del cuello? Porque tenemos muchos ligamentos ahí, ¿sí? Primero vamos a tener el ligamento longitudinal anterior, ¿sale? Luego vamos a tener el ligamento occipito atloideo, este de acá. Luego vamos a tener el ligamento occipito odontoideo, este de acá. Luego vamos a tener el ligamento occipito transverso. Luego vamos a tener el ligamento occipito axoideo y el ligamento longitudinal posterior en color amarillo. Entonces todos esos ligamentos nos mantienen unidas la cabeza, la maceta al cuello. Por eso no se les puede olvidar. O no se les puede caer la cabeza de la vergüenza cuando hacen algún ridículo con su crush. No se les puede caer la cabeza de la vergüenza porque tienen todos estos ligamentos ahí. ¿Sale y vale? Profe, ¿puede repetirlos más lento, por favor? Con todo gusto. O lo va a preguntar para el examen. No sé, depende cómo me encuentre de humor. Pero miren, aquí está, con código de colores. Permítame entonces, déjeme lo anoto. Este es ligamento longitudinal anterior. Este de aquí, LA, ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Y el número 6, es el ligamento longitudinal posterior, que esos ya los conocemos, ¿verdad? Ahora, Sí. el número 2
es el ligamento occipito-atloideo, este de aquí. Número 2, ligamento occipito-atloideo. El número 3 es el ligamento occipito-odontoideo, porque va del occipital a la apófisis odontoide del axis. El 2 dice occipito-atloideo, no tiene chiste, va del occipital al arco anterior del atlas. ¿Sí? El número 4 se llama ligamento occipito-transverso, porque va del occipital al ligamento transverso del atlas, por eso se le llama así, ligamento occipito-transverso. Y el número 5 es el ligamento occipito-axoideo, porque va del occipital hasta el axis, por debajo de la apófisis odontoides. ¿Me doy a entender, chavos? Sí, nada más permite. Profe, la articulación atlanto-occipital es la misma que nombró hace rato, la que nos permite hacer esto con la cabeza, ¿no? Son dos diferentes. Madre mía. Y de hecho aquí están representadas, déjense las digo de una vez. ¿Sale, vale? Voy a borrar los garabatos que hice. Entonces miren, la articulación atlanto-odontoideo es de la atlanto del atlas, arco anterior del atlas, aquí, con la apófisis odontoides del axis, que es esta de aquí. ¿Sí? Atlanto-odontoidea es una articulación tipo pivote, que permite nada más movimientos de rotación para seguir a su crush con la mirada, con el cuello, hasta donde vaya. Y luego tenemos la articulación occipito-atloidea, que son de los cóndilos del occipital con la glenoides de las masas laterales del atlas. La articulación se llama ahí occipito-atloidea. No se vayan a confundir con el ligamento, que uno es una articulación y otro es un ligamento, pero tienen el mismo nombre. ¿Me di a entender o se los puedo volver a repetir? El último lo puede repetir, profe, es que no lo escuché bien. Se trabó. Igual, por favor, ¿puede repetirlo? Vamos a irnos a la tercera dimensión para esquematizarlo más. Entonces, la articulación de los cóndilos del occipital con las masas laterales del atlas, que se llaman en esa parte glenoides, tenemos aquí la articulación occipito-atloidea. ¿Estamos? Sí, esa es solamente la unión del occipital con el atlas. Con el atlas, exactamente. Y luego vamos a tener la unión del atlas con su arco anterior con la apófisis odontoides del axis, que se va a llamar articulación atlanto-odontoidea. ¿Sale, vale? Sí. Es una articulación en pivote o trocoides. Esta de aquí que estamos viendo. Muy bien. Vamos a seguirle, chavos. Y esto ya lo vimos. Vamos a esquematizarlo de vuelta, ¿sale? Aquí tenemos en el número 3 el disco intervertebral. En el número 6 es el agujero donde pasa la médula espinal. Y fíjense bien aquí. Aquí tenemos en el número 2 el cuerpo vertebral y en el número 1 la cabeza de la
costilla. Aquí se llama la articulación costo-vertebral. Y por acá tenemos la articulación costo-transversa, que es el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra, formando la articulación costo-transversa. Recuerden que esta es trocoides y esta es artrodia. Simplemente trocoides es la que gira y artrodia es la que se desliza. ¿Sale, vale? Entonces, miren, aquí tendría que ir la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla haría contacto con el borde inferior de la vértebra superior y con el borde superior de la vértebra inferior en estas carillas articulares que tenemos aquí, para que aquí llegue la costilla, la cabeza de la costilla, y aquí llegaría el tubérculo de la costilla. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Y esto ya lo vimos también. Y luego nos faltan por ver estas articulaciones, fíjense bien. Articulaciones costocondrales. El mismo nombre se los dice, costo de costillas y condral de cartílago. Estas son estas, articulaciones condrocostales. De la parte anterior de la costilla con el cartílago costal que le corresponde. Es una articulación tipo sinartrosis del género de la sincondrosis, o sea que no se mueve nada, y sincondrosis dice que está formada por cartílago articular. ¿Sí? Luego vamos a tener las articulaciones, vamos a poner estas en color azul, condroesternales, el mismo nombre también se los dice. ¿Sí? Las articulaciones condroesternales son estas de aquí, del cartílago costal con el esternón. La primera costilla, que es este de aquí, esta es la segunda costilla, segunda, primera, y esta es la segunda, le dice aquí. La primera es una sinartrosis, y la segunda, tercera, cuarta costilla y las demás, todas son anfiartrosis. ¿Sí? A este nivel. Todas son anfiartrosis. Entonces la primera nada más es sinartrosis y la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima son anfiartrosis. ¿Sale y vale? Sí. Y luego vamos a tener aquí unas articulaciones que se llaman intercondrales, que son entre los cartílagos. Su mismo nombre lo dice, entre los cartílagos. ¿Sí? Pueden ser sin artrosis, sin movimiento, o anfiartrosis con algo de movimiento. ¿Sale? Dependiendo, pero estas no son importantes, no se preocupen. Luego vamos a tener la articulación manubrio external, que es del manubrio con el cuerpo del esternón. Este es el manubrio y este es el cuerpo del esternón, que es una sínfisis. Y luego tenemos la articulación sifoesternal del apéndice sifoides con el cuerpo del esternón, que también es una anfiartrosis. O sea que se mueven un poquito las dos. ¿Estamos, chavos? Sí, profe. Sí. Entonces recuerden, esta es una sincondrosis, 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 anfiartrosis, sincondrosis, anfiartrosis y así de abajo. ¿Sale, vale? Y miren, pues aquí tenemos ya esquematizados del libro de Netter el axis, el atlas, este es su arco posterior del atlas, el arco anterior del atlas,
estas cavidades que ya vamos a llamar cavidades glenoideas en las masas laterales del atlas, que aquí es donde llegan los cóndilos del occipital para formar la articulación occipito-atlantoidea o occipito-atloidea, como le quieran llamar, y acá es donde se forma la articulación atlanto-odontoidea, que es del arco anterior del atlas con la apófisis odontoide del axis. Recuerden que esta es una trocoides y esta es una condilia. Aquí tenemos las articulaciones sigapofisiarias o articulaciones de las apófisis articulares superior, no, inferior y superior, ¿sí? Que son artrodias o planas. Y siguiendo, aquí tenemos las uncoartrosis, que le dice que los cuernitos que tenemos aquí forman las apófisis, las articulaciones unciformes, que son también artrodias. ¿Sale y vale? Más de lo mismo. Aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior, este de aquí, que al llegar aquí es lo mismo, pero ya le vamos a llamar membrana tectoria, pero es la misma gata, nomás revolcada. ¿Sale y vale? Y este es el famoso ligamento cruciforme, el que ya les había mostrado, que tenemos el ligamento transverso del atlas, que separa la apófisis odontoides de donde va la médula espinal, y este es el ligamento, se llamaba occipito transverso, ¿sí? Ligamento occipito transverso y ligamento transverso axoideo, y ya tenemos el ligamento cruciforme, y estos de aquí pues vamos a llamar ligamentos alares. Todo esto ya lo vimos, no se preocupe. ¿Sale, vale? Aquí tenemos los ligamentos alares que van de la apófisis odontoides al arco, a las masas laterales del atlas. ¿Sí? Aquí los tenemos, miren. Esta es la apófisis odontoides. Este es el arco anterior del atlas. Este es el arco posterior del atlas. Aquí va el ligamento transverso del atlas, que envuelve a la apófisis odontoides por detrás, y delante tenemos el arco anterior. Aquí tenemos la articulación atlanto-odontoidea, ¿sí? Atlanto-odontoidea, ay, quedó tan fea. Y esta es la cavidad glenoidea de las masas laterales del atlas, que aquí va a llegar el cóndilo del occipital. Sencillito, ¿verdad? Ligamentos espinales. Sí. Y aquí tenemos un resumen de los ligamentos más importantes de la columna. Ya vimos el ligamento longitudinal anterior, que aquí les dice que va desde el tubérculo anterior de C1, conecta los cuerpos y discos intervertebrales anterolaterales y mantiene la estabilidad de las articulaciones. Luego tenemos el ligamento longitudinal posterior, el ligamento nucal, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos e intertransversos, que ya los vimos. El interespinoso va de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, los intertransversos van de una apófisis transversa a otra apófisis transversa, y luego tenemos los ligamentos supraespinosos, que esos no son tan importantes, pero bueno, estos ligamentos supraespinosos conectan los vértices de las apófisis espinosas C7 a S1, y listo. Esta es una característica de las vértebras cervicales, que tienen el canal vertebral donde va la arteria vertebral. Recuerden que esta es una característica única de las arterias, de las vértebras cervicales, ¿sí? Y aquí tenemos las apófisis articulares inferiores y superiores, que forman articulaciones artrodias, que ya las conocen, y más de lo del esternón. Recuerden, la unión de la costilla con su cartílago costal es una sinartrosis. Estas son sinartrosis. Y la unión del cartílago costal con el esternón, nada más la primera costilla es sinartrosis y ya las demás son anfiartrosis, hacia abajo. Aquí vemos cómo se conecta la cabeza de la costilla a un cuerpo vertebral superior e inferior y a una apófisis transversa de una vértebra. Más de lo mismo. Todo esto ya lo vimos, chavos. Vamos a dejarlo.
Esto no. La articulación sacroiliaca es esta que tenemos aquí. Las articulaciones sacroiliacas que unen el hueso ilíaco con el hueso sacro. Aquí lo tenemos. Es una articulación artrodia o sinovial plana, ¿sí? Una articulación plana o artrodia que solamente tiene movimientos de deslizamiento. Y tenemos ahí un montón de ligamentos que no son de utilidad para nosotros en demasía. Muy bien, chavos. Se acabó la clase. Pueden respirar tranquilos, sé que fue mucha información. Tenemos 20 minutos todavía. Si tienen alguna duda, cualquiera que sea, es el momento. O se los puedo dar para que hagan reset a su cerebro y puedan tener energía para la próxima clase. Mejor. Mejor, antes de eso, cualquiera que Y sea, alguna duda, alguna pregunta, ninguna duda es boba, ¿sí? yo, profe, Dime. tenía una duda con la clasificación de de las articulaciones. Dime. Tanto funcional, pues se me revuelve un buen todo eso de sinartrosis y anfiartrosis. Muy bien, dame un segundito. Sinartrosis es indoloro, ¿verdad? Déjenles Para compartir no. pantalla. Aquí va. Qué bueno que preguntas, porque sí, apenas las van a ir conociendo. Vamos a clasificar las articulaciones según su grado de movimiento o según el tipo de tejido que esté conformada. Si se mueven mucho, van a ser móviles o diartrosis. Si se mueven poquito, van a ser semimóviles o anfiartrosis. Y si se mueven en nada, son inmóviles o sinartrosis. Ahora, eso según se muevan. Y según de lo que estén formadas, vamos a ver que puede haber articulaciones fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. De las fibrosas tenemos la sutura, la gonfosis y la sindesmosis. Ya vimos las suturas que las tenemos en el cráneo, las gonfosis en los dientes y la sindesmosis entre la tibia y el peroné y el radio y el cúbito. ¿Sí? Las cartilaginosas vamos a tener sínfisis, como la del pubis y la de los cuerpos vertebrales entre sí por el disco intervertebral, ¿sí? Fíjate, es una articulación cartilaginosa según su formación, pero según su movilidad es una anfiartrosis que tiene un poco de movimiento. Y luego tenemos las sincondrosis, que están formadas por cartílago, pero según su movilidad es una sinartrosis. Como por ejemplo la sincondrosis, tenemos las articulaciones. Aquí, miren, aquí podemos ver ejemplos de estas articulaciones. Por ejemplo, la unión del cartílago costal con el cuerpo, con la vértebra, con la costilla, perdón. Aquí es una sinartrosis, no tiene movimiento. Pero acá es una anfiartrosis, tiene un poquito de movimiento. Ok, ¿Me doy a entender? ya. Ok. Y ¿Y de la primera costilla qué había dicho? la primera costilla en la unión, bueno, el primer cartílago costal en la unión con el esternón es una sinartrosis, aquí, y ya las demás son anfiartrosis. Ahora, recuerden que, voy a dejar de compartir, que dentro de las diartrosis tenemos 6 tipos de articulaciones. Todas las diartrosis son sinoviales. O sea, diartrosis significa se mueve un chingo. Se mueve un chingo, ¿sí? Y las únicas articulaciones que se mueven un chingo son las sinoviales. Entonces, todas las sinoviales son diartrosis. De estas tenemos 6 tipos. La artrodia o plana. Yo le digo Emma Watson.
Ya me comprenderán. Luego tenemos las gínglimo o bisagra, que solamente tienen un grado de movilidad, que es la flexión y extensión. Luego tenemos la pivote o trocoide, que tiene un grado de movilidad, que es la rotación. No me sale el signo de igual. Bueno, que es la rotación. Y luego tenemos la condilia, que tiene 2 grados de movilidad, que son flexión, extensión, abducción, aducción, y por lo tanto vamos a tener también la circunducción. Luego tenemos la silla de montar, que es lo mismo que la condilia, nomás acuérdense de la silla de montar, igual que condilia. Y luego tenemos las enartrosis o esferoideas, que tienen 3 grados de libertad: flexión, extensión, ABD, ADD, y rotación interna y rotación externa. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a clasificarlas acá, veríamos que aquí en las móviles o de artrosis, aquí tuviéramos que poner plana o artrodia, pivote o trocoide, gínglimo bisagra, condilia, silla de montar y enartrosis. Estarían aquí o aquí, porque son independientes. Todas las diartrosis son sinoviales y todas las sinoviales son diartrosis. ¿Me voy a entender, chavos? Más o menos, nada más. Es darle un repaso. Sí, les invito a ver el video completo de la clase pasada para ver si ya le captan más. ¿Sale, vale? De todas maneras, si tienen alguna duda, con gusto envíenle mi correo. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, chavos? Yo creo que nada más era eso. Bueno, denle reset a reiniciar al cerebro para que estén listos para la siguiente clase. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ya está, ánimo.